saboreando la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Bendito es el abacados. Hagamos tefilá, amados Sajín, para la administración. Padre eterno Yahweh, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Tomen asiento, por favor, su servidor, doctor Javier Palacio Elorio, Roe, de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Les voy a dar unos avisos en breve, ¿verdad? Bueno, bendito es Yahshua Mesías por su luz, para hacer luz para los demás, Omen, Beomen. Y sabemos que toda gloria es para Él. Sí, toda gloria es para Él. Suscríbete si no estás suscrito al canal. Sí, suscríbete al canal, a este canal. Yo no monetizo los videos y es muy importante que le des tu me gusta, que hagan sus comentarios, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y entonces si tú le das like y haces comentarios, así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es de la palabra del Eterno. No pedimos dinero para nada, para nada, para nada, para nada. Ni para esto, ni para el otro, ni para acá, ni para allá. No pedimos dinero. La visión que tuve de ministrar la palabra era totalmente sin costo. Aleluya. Bueno, bendito es el abacados. Y yo no monetizo los videos. Van a encontrar libros en varios títulos, en varios idiomas. Todo es absolutamente gratis. Tenemos Gozo y Paz Niños, Gozo y Paz TV, la radio Simchat Torah, a través de la página gozoypaz.mx. Amados preciosos, anoten ahí en sus apuntes. En 8 días, que es viernes 24, si no mal recuerdo, 24 de mayo, para iniciar Shabbat a las 6 de la tarde, les voy a dar un tema, les voy a compartir un tema. Los ángeles. Es un tema muy profundo, los malajim. Es un tema muy hermoso, muy bonito, sacado de la Biblia. Ya hay un video en este mismo canal que le puse como título La ayuda de los malajim, es decir, la ayuda de los ángeles. Pero vamos a profundizar porque están sucediendo varias cosas en la tierra y ustedes tienen que saber de qué se trata. Los ángeles, anótenlo ahí y avisen, promocionen estos temas que son tan importantes. Bueno, yo soy muy contento porque la revista profética, esta revista profética de las vacas rojas, guerra nuclear, qué es lo que pasa, todo el mundo está atento, nosotros también, a lo del sacrificio, sí o no, de la vaca roja, ¿verdad? Aquí está, le voy a pedir al Rey Luis que ponga el código QR, si es que lo tienes ahí, eso es, muy bien. Acerquen su celular, es una revista gratuita, es una revista gratis, escatológica, como dice ahí, ¿sí? Y acerquen su celular, escaneenla, ¿verdad? Descárguenla, ¿sí? Es totalmente gratis, ¿sí? Y en la parte posterior de la revista está qué es el Shabbat, cómo comer kosher, qué es el Tevilá, o sea, el bautismo, como tú lo conociste, la inmersión en agua, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, qué es comer kosher, la circuncisión, etcétera, etcétera. Y trae imágenes muy impactantes, o sea, trae imágenes muy impactantes. Bueno, lo que ustedes quieran saber más de escatología, los que quieran saber más de escatología, hay otras revistas. Esos están, los códigos QR están en todos los sitios de Gozo y Paz. Pero en especial esta revista ha repuntado tremendamente. Y vamos a darle gloria al Eterno cada vez que yo diga un país donde han sido descargados, ya han sido descargados miles y miles de revistas, hermanos. No estoy mintiendo. Vamos, cada vez que yo mencione un país, todos decimos, Amén, aleluya, gloria a Elohim, Kabod Elohim. Hay países difíciles, por así decirlo, para que penetre la palabra, pero para el Eterno nada es imposible. Entonces, la han descargado de Austria, Finlandia, Corea del Sur, Noruega, Rusia, Islas Caimán, Grecia, Bélgica, Islandia, Jordania, Israel, Holanda, Japón, Suecia, Irlanda, Dinamarca, Inglaterra, Portugal, Francia, Cuba, Italia, Suiza, Alemania, Australia y todo el continente americano. España y las Islas Virgen se unen a recibir la revista. Aleluya, bendito es el, exaltemos al Eterno con nuestras palmas, porque es de gozo, no se hace negocio, la revista es gratis, queremos que la gente sepa.
Sí, bueno, nosotros guardamos la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley de Dios, los 5 libros de Moisés. Hay cosas que ya no se deben hacer, como el sacrificio de la vaca roja, ¿sí? Pero otras cosas como guardar el Shabbat, esta vestimenta está en Deuteronomio 22:12 para los hijos de Israel. Y si tú no eres Israel, pero amas a Yahweh y amas a Israel, injértate en Israel. Romanos capítulo 11 lo explica muy bien Pablo. La ley no ha pasado, la Torá es eterna, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar con el tema servir. Vamos a ir a la Biblia primero, ¿de acuerdo? Vamos a abrir en el Evangelio, como lo conocieron así, de Marcos, el libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a Marcos 10. Sí, yo sé que el tiempo, hermanos, atención, ya se está acercando, ya estamos llegando al fin de este ministerio. Ya se acerca, no sabemos cuándo, pero sabemos que ya viene algo muy fuerte. Entonces, aprovechemos estas ministraciones, tal vez sean las últimas, ¿sí? O las penúltimas o antepenúltimas, pero ya se está acercando el tiempo, hermanos. Entonces hay que servir al Eterno con mayor razón. Marcos capítulo 10, vamos a leer del verso 42 al 45. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Mas Yahshua llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Bueno, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Yahshua vino a servir, no a ser servido, él lo dice. En el caso de un servidor, que el Eterno por su inmensa compasión se fijó en mí, no por mis méritos, no, sino porque así le plació, bendito es su nombre por siempre. Tengo que servir a todos, con excelencia, a todos, ¿sí? Entonces, pues hay que poner ejemplo, y el primer ejemplo es Yahshua, HaMashiach. Bueno, entonces tengan en cuenta esta cita, anótenla en sus apuntes, y vamos ahora a Primera de Timoteo. Entonces dice el Señor Yahshua, el Adón Yahshua, que se enseñorean, pero vamos a ver a qué se refiere eso, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, vamos a 1 Timoteo. En 1 Timoteo, hermanos, en el capítulo 2. Sí, el capítulo 2, 1 Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Muy bien. 1 Timoteo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach, hombre. Recordemos que Él se hizo hombre, Él es divino, no pudimos ser comprados con sangre humana. El verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahorita lo voy a explicar. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Él vino a servir, inclusive a servir hasta a la muerte, aunque resucitó, bendito es Yahshua Mashiach, pero ¿hasta dónde vino a servir? Para que fuéramos salvos tú y yo. Ahora vamos a Mateo, vamos por favor a Mateo, entonces vamos entendiendo que Él no se vino a enseñorear, sino a servir y hasta la cruz, para que fuéramos salvos. Mateo capítulo 9, vamos a Mateo 9, en el verso 33. 9:33. ¿Ya tienen Mateo 9? Perfecto. Verso 35. Recorría Yahshua todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando las nuevas buenas de salvación del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Servir, servir, servir. El ejemplo máximo es Yahshua HaMashiach para servir. Y nosotros, como sus discípulos, como sus alumnos, como sus hijos, debemos de imitarlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, nosotros nos toca orar en el nombre de Yahshua HaMashiach y Él es el que sana, no nosotros. Juan 13, vamos a Juan 13, verso 12 al 15. Juan, lo que tú conociste como Evangelio, Juan,
¿sí? 13, verso 12 al 15. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, que es el talit, ¿sí? Volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Adoni, el Maestro, el Moré, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Tremendo, tremendo. Luego el verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y eso es lo que más trabajo le cuesta a la gente que dice que cree en Yahshua y que guarda el Shabbat y eso, servir. Cuando se le dice que haga algo, pone peros. No todos. Los santos verdaderos no ponen peros. Aquí en la amada Keilah local de Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, y otras Keilot donde hay Roim, y aunque no tengan un roe directo, sino que yo sea su roe, o sea, un roe directo en cuanto a su localidad, aquellos santos sí que sirven, y sirven bien para gloria de Yahshua Mashiach. Entonces, vamos a ir sacando conclusiones, pero no termino, apenas vamos empezando. Vino Yahshua para servir, y ya lo leímos, que dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino Yahshua. ¿Cómo nosotros no vamos a servirle a Él para extender el reino? ¿Cómo si nosotros Él extiende el reino? Pero Él quiere involucrarnos, Él quiso involucrarnos en extender el reino. Ahora, una versión que no puedo mencionar aquí por cuestiones X, dice así: entre los paganos hay jefes que se creen con el derecho de gobernar con tiranía. A eso se refiere por la primera cita que leímos en Marcos 10, verso 42 al 45. En la Biblia que la mayoría de nosotros manejamos dice, se enseñorean, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero en otra versión dice, entre los paganos hay jefes que se creen con el derecho de gobernar con tiranía. Es lo mismo, es lo que está diciendo Yahshua, se enseñorean. Pero Yahshua agrega algo muy importante, muy hermoso, muy bonito. Dice, pero entre ustedes, entre vosotros, no debe ser así. Es decir, no nos debemos de enseñorear por el puesto que tengamos, sea apóstol, profeta, evangelista, maestro, sea un pastor, sea un líder de ministerio, X o Z, etc. No nos debemos de enseñorear, para nada. Dice Yahshua, entre ustedes no debe ser así, que no haya tiranía, que no se enseñoreen. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al Evangelio de Mateo, sí, las buenas nuevas de salvación de Mateo 23, en 23, 11. Búsquenlo. Ya lo leímos en otro libro de Evangelios, pero ahorita vamos a Mateo 23, verso 11. Dice así: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que es, vamos a volverlo a leer, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Verso 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso ya hay una administración sobre ello. Entonces, ninguno de nosotros se debe de enseñorear, no gobernar con tiranía, no tratar a los hermanos con tiranía, sino con amor. Bendito es el abacados. Ahora, vamos a Marcos, por favor, al Evangelio de Marcos, al libro de Marcos. Digo Evangelio porque se conectan cada día que hay culto, que hay un servicio, se conectan muchos nuevecitos. Shalom, saludos a todos, con mucho cariño y respeto. Entonces, Marcos 9:35. ¿Sí? Perfecto. Dice aquí en Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tremendo, ¿se acuerdan? Dos apóstoles se peleaban, ¿verdad? Por así decirlo, quién se sentaría a la derecha, quién a la izquierda. Entonces el Eterno tuvo que lidiar con esa característica de la naturaleza humana. ¿Sí? Vea cómo dice otra vez, 9:35 de Marcos.
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, en este caso, en la Keilah, vamos a poner el ejemplo de la Keilah. El que más tiene que trabajar, el que más tiene que servir es el Roe, en este caso un servidor. ¿Sí? Y así los Roín también. El que más tiene que trabajar y servir y desvelarse, etcétera, 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 intercediendo por las almas, atendiendo muchas cosas, es el Roe. O sea, el que está hasta arriba yo no estoy para que estar así, que me sirvan, sino para servir, porque así lo dice Yahshua. ¿De acuerdo? Que no es así entre vosotros, entre nosotros. Bueno, ahora vamos al libro de Lucas 22. Lucas 22, verso 25. Entonces, tú analízate si vamos a tener un evento, si tienes ministerio, si te apuntas en primer lugar o dices, ay, otra vez. Pregúntate eso, que nos nazca de corazón servir al Eterno. Sí, se cansa uno, no somos de fierro, pero sirvámosle con amor y no nos quejemos, porque si te vas a quejar, te vas a poner de malas, si eres varón vas a estar de malas con tu esposa, con tus hijos o viceversa, no sirvió de nada que hayas servido. Es más, no serviste. Lucas 22, verso 25. Lucas 22, verso 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Tremendo, ¿verdad? Y después sigue ministrando en el 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así sigue ministrando el eterno Yahshua. Bendito es su nombre por siempre. Bueno, todo esto que estamos leyendo, amados Agin, Ajayot, hermanos, hermanas, amigos, amigas, todo lo que hemos leído de Marcos, Timoteo, Mateo, Juan y otra vez en Mateo, Marcos y Lucas, es un resumen, anótenlo, es un resumen del propósito de la vida de Yahshua y el propósito de su muerte y resurrección. Nada más con esos versos, imagínense. Él vino a servir. Entonces es un resumen de su propósito, o sea, el propósito de su vida de Yahshua, el propósito de su muerte y el propósito de su resurrección. Porque si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y entonces las personas pues no podían ser salvos, nosotros no podíamos ser salvos. Entonces, vuelvo a repetir, todas las citas que tú anotaste, que subrayaste, es un resumen del propósito de vida de Yahshua. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante recalcar esto. Del propósito de su vida, del propósito de su muerte, del propósito de su resurrección. Tremendo, ¿verdad? Vamos a la carta a los Filipenses, por favor. Vamos a Filipenses, amados Agin, en el capítulo 2. ¿Sí? Filipenses 2 y vamos a ver el verso 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Dice así, ¿ya lo tienen? Perfecto, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yahshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Elohim, ya eso ya lo ministré en otro tema, no estimó ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho, semejante a los hombres. Y ahí sigue ministrando, todo eso ya está en las ministraciones pasadas. Pero lo que yo quiero recalcar es lo que dice Pablo. A ver, vamos a leer otra vez el 5. Haya pues entre vosotros este sentir. O sea, que tú sientas. Es imposible totalmente sentir como él sintió, ¿verdad? Pero él vino a servir, siendo el Rey de la Gloria. Era para que todos le hubieran exaltado en aquel tiempo, le hubieran cantado Jalel, le hubieran dicho, Rey de Reyes, ¿qué quieres? ¿Qué comida quieres disfrutar hoy? Etcétera, etcétera. No, miren nada más.
Vamos a poner a pensarnos en eso, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Yahshua HaMashiach. Si tú te quejas por algo, por servir al Eterno, estás bien perdido o bien perdida. Te aconsejo que te arrepientas y que no te quejes si sirves. Y si no sirves, entonces hazte a un lado. ¿De acuerdo? El verso 6. El cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El Rey de Reyes tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y he dicho muchas veces eso, que él no se llama Yehoshua, sino Yahshua, porque él es el mismo Yahweh. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, cuando dice en la Biblia, generalmente la que leemos, dice, vino a rescatar a todos o a muchos, el original dice, donde dice muchos, dice multitud. Y yo estoy seguro que así es, porque yo ya lo he revisado. Pero también el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, da testimonio de ello. Porque en Apocalipsis dice Juan, y vi una multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, donde dice muchos, no es muchos. Pónganle ahí en su cuaderno o en la Biblia, multitud. ¿De acuerdo? Sí, multitud. Entonces no son muchos, sino es una multitud. ¿Cuántos? No sabemos. Bueno, ahora, ven cómo vamos aprendiendo cosas nuevas siempre, aunque sea una cosita pequeña, pero es importantísimo. Vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos 2. Capítulo 2, verso 9. Vamos para allá. ¿Ya tienen Hebreos 2, verso 9? ¿Sí? Perfecto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yahshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Y ahí ponle multitud. No por todos, porque no todos toman la salvación. Mucha gente se pierde porque no quiere obedecer a Yahshua y su bendita Torah. Pero entonces ponle ahí multitud. Ahora, vamos a la primera carta de Pedro, por favor, hermanos. Vamos a la primera carta de Pedro, bendito sea el Abacadosh. Esos versos ustedes ya se los saben a lo mejor hasta de memoria, pero lo importante es estudiarlos, verlos, qué está diciendo Yahshua. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Muy bien. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Yahshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Ahora, entonces, todos estos versos, hermanos, que hemos agregado ahorita, es un resumen del propósito de la vida de Yahshua, del propósito de su muerte y de su resurrección. ¿Sí? Esto es importante recalcarlo porque muchos se entibian por no volver a repasar quién es Yahshua HaMashiach. Hay muchos videos en este canal donde hablo sobre Yahshua HaMashiach. La gloria es para el Eterno, lo sabemos. Vamos al libro del profeta Isaías. Entonces, cuando tú reconoces que Yahshua es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que ya viene, ya no vuelves a pecar, te mantienes en santidad, eso es muy importante. No dejes de orar, arrecia la oración, todavía arréciala más. Sí, yo estoy metiendo el acelerador hasta el fondo en la oración, en la tefilá por todos. Los hermanos de Gozo y Paz, local, mundial,
por los amigos y amigas que ya están conociendo Torah, por todos aquellos que todavía no quieren, que quieran al Eterno. Isaías 52, verso 13. Isaías 52, verso 13. ¿Ya lo tienen? Perfecto. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Recuerda que Yahshua es la palabra de Yahweh, eso ya lo he explicado. Ya lo he explicado cuando dice Yahshua, nadie viene al Padre sino por mí. Es porque Él es la palabra. Si yo digo, hey hermano, por favor, ven, Él viene a mí porque yo lancé la palabra. ¿Sí me doy a entender? Sí, perfecto. Entonces, he aquí que mi siervo, en este caso, mis palabras están sirviendo de siervo mío. Sí, porque con ello hago 1000 cosas, es un decir. Pero en el caso del Eterno, imagínense su palabra, Yahshua, bendito es su nombre. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, la palabra, y exaltado, y será puesto muy en alto. Pues sí, amén. Y luego dice el 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer por los golpes. Recuerden que es un resumen de su vida, muerte y resurrección. ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Es que Él es divino, bendito es su nombre, es hermoso, bendito es Yahshua Mashiach. Y veremos su rostro. Ahora, en Isaías 53 vemos cómo sufre el siervo, sí, Yahshua. Pero los quiero llevar específicamente al verso 12. Isaías 53, verso 12. ¿De acuerdo? Bendito es el abacados. Dice aquí, por tanto yo te daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, de una multitud, pónganle ahí. Y orado, sí, por los transgresores, o sea, traspasado, pues, ¿sí? No de orar, sino de traspasar. Entonces, es un resumen de su vida, muerte y resurrección. Cuando entendemos eso, porque solamente se puede entender si tiene uno el Ruach HaKodesh, porque mucha gente lo confiesa como Señor y como Salvador y empieza realmente a guardar algo de Torah, etcétera, pero después se echa para atrás. Ese no sirve. Ese queda descartado. Ahora, vamos a ver en Marcos 10, 42 algo muy importante. Marcos 10, vamos para allá. Marcos, el libro de Marcos, conocido, tú lo conociste como Evangelio. Marcos 10, 42. Marcos 10, 42. Sí, ya lo tienen, ahí es donde hace rato leímos. Bueno, dice así, mas Yahshua llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahora, quiero aclarar algo aquí, donde dice Yahshua, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, ¿sí? Muchos consideran que no son gentiles, pero aquí sí se está refiriendo a los gentiles, ¿sí? Otra versión dice, los gobernantes se convierten en tiranos. Anótelo, eso es importante. ¿A poco no? No menciono ahorita países, pero los gobernantes se convierten en tiranos, en dictadores, Mucha atención a eso. Ahora, escuchen muy bien, amados Sahim. El reino de este mundo se comporta así. En una familia, que se supone que es la célula, así se dice, ¿verdad?, de la sociedad, en una familia,
El papá, por ser el varón, el macho, ¿sí? Se aprovecha de la esposa, de los hijos, a veces hasta los golpea, los manda a trabajar mientras que el holgazán se queda emborrachándose en su casa o se va por ahí. Es decir, ese tipo de tiranía no nada más es entre las naciones, o sea, en presidentes y dictadores y esos, no, sino se refiere el reino de este mundo gobernado por Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda a él, a todos sus demonios, a todos sus seguidores. Entonces el reino de este mundo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, se comporta así, mas no debe ser así, mas no es así más bien en el reino del Eterno, Yahshua. No es así. Entonces, a mí me ha tocado ver y ministrar mucha gente que vino de diferentes denominaciones y traen todavía esa manera de pensar de cómo era su líder. Y después, al fin y al cabo, regresan, o más bien no salieron del mundo. Quisieron guardar Torah, pero se les hizo difícil porque son orgullosos y quieren pleitesías y quieren el primer puesto. A mí me tocó ver mucho eso, pero mucho. Sí, por ejemplo, yo un día estaba ministrando la Torah, enseñando las 2 casas de Israel, las fiestas del Eterno. Estábamos empezando, era el año 2006, cuando llegaron primero llegó una persona, ¿verdad?, trajeado, bien vestido, pues, y se acercó después a mí y me dice, doctor, yo también puedo predicar. Le digo, me da mucho gusto, qué bueno, pero aquí se ministra Torah y ministro yo. O sea, están acostumbrados a que se les reconozca, quieren aplausos, etcétera, etcétera. No. Entonces, en el reino de este mundo, la gente se comporta así, quiere ser un tirano, quiere atropellar los derechos de los demás, pero no es así en el reino de Yahshua. Cuando sea el milenio, los que seamos arrebatados, bendito es el nombre de Yahshua, seremos como los ángeles. Por eso les invito dentro de 8 días a conectarse con nosotros. Viernes 24 de mayo 2024, 6 de la tarde, hora central de México, para inicio de Shabbat, Los Ángeles. Vamos a aprender muchas cosas. Bueno, entonces, seremos como los ángeles y le serviremos al Eterno. Le serviremos, no nos serviremos. Entonces, el que se ha servido aquí, me refiero en el mundo, de ser pastor o de ser esto, de ser aquí, de ser allá, evangelista, etcétera, 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 ¿sí? ¿Cómo va a entrar al reino de los cielos? O sea, el reino de los cielos, vamos, el reino de Yahweh es el milenio. No va a poder entrar porque ahí vamos a entrar los que nos ha gustado servir sin quejarnos. Ojo con eso. Los que lo hemos hecho sin ningún interés económico. Eso es muy importante. ¿Sí? Bueno, ahora, lo que hemos estudiado hasta ahora, porque ese es un tema corto, no es muy largo, pero es profundo, no son 2 maneras de gobernar. Ojo con eso, si quieren anótenlo, ahorita hago la aclaración. No, atención, escuchen, hermanos, preciosos en el Eterno, Yahshua Mashiach. No son 2 maneras de gobernar, como si fuera una comparación, sino que es gobernar y servir. Es gobernar y servir. Los gobernantes de la tierra dominan, eso dice Yahshua, dominan y oprimen a sus súbditos y los explotan. ¿Cómo va a ser eso el reino de los cielos en el milenio, por ejemplo? No. El Eterno no viene para oprimir a sus súbditos, a sus hijos, sino para bendecirlos. No viene para explotarnos. Si eso no se da en el más grande, quien es Yahshua HaMashiach, Yahweh mismo encarnado, ¿qué pensarán los demás? ¿Cómo pensarán los demás? Aquellos que hacen negocio con la palabra del Todopoderoso. O voy a hablar así, los que hacen negocio con la palabra de Dios. Piensan siquiera que son salvos y no lo son. Piensan que van a pasar al milenio y van a reinar con Yahshua. ¿Cómo va? El Eterno no va a incluir a esa gente. Tú tienes que empezar, aunque seas un hermano, no seas roe,
a servir sin ningún interés, por amor a Yahshua y por amor a las almas. Entonces, a ver, no es así, oprimiendo a los súbditos y explotándolos, no es así en el gobierno de Yahshua HaMashiach, no es así, para nada. Es servir útilmente y voluntariamente a otros. Eso es tener amor a Yahshua y amor a las almas. Y para eso uno es escogido. O sea, el Eterno nos escoge para eso. Ahora, ¿cómo puedo yo definir a un verdadero servidor del Eterno? Bueno, es alguien que abandonó sus propios intereses, abandonó sus propios derechos, hasta eso, para poder servir. Abandonó sus propios intereses para poder servir. Y entonces ese es un verdadero roe, ese es un verdadero siervo, un verdadero anciano, un verdadero líder de un ministerio, etcétera, etcétera. Yahshua HaMashiach es el máximo ejemplo de ello, y recuerden, en unos tantos versos vimos que es un resumen de su vida, muerte y resurrección de Yahshua. Yahshua es el máximo ejemplo, hay que imitarlo. La gente está cautiva por el pecado. Y como uno que está cautivo, o sea, preso del pecado, lo va a libertar, por así decirlo. Bueno, quien liberta es Yahshua, pero por eso nos puso aquí en la tierra. Le va a hablar de la palabra. Otro que es cautivo del pecado, de la codicia, de la avaricia, del egoísmo, del no ayudar, etc. ¿Cómo lo va a libertar? La gente está cautiva y entonces el Eterno usa los verdaderos siervos que hicimos con Él, y la gloria es para Él, bendito Yahshua Mashiach, un compromiso de servir. Porque si no, no podríamos entonces alcanzar almas para Yahshua. Y es Yahshua el que agrega a los que han de ser salvos. Pero por eso nos incluyó, id y predicad a toda criatura. No dijo a todos mis hijos. Se convierte uno en hijo cuando se obedece la Torah de Yahshua. Entonces, repito, la gente está cautiva por el pecado. No se puede liberar esa gente a sí mismo. Son muchísimos. ¿Cómo el Eterno va a usar a alguien que es cautivo por el pecado? De querer ser visto, ser reconocido. No, hay que humillarse totalmente, y el que se humille, ya lo leímos, será exaltado, y que se exalte será humillado. Entonces piensen cada uno, todos, a nivel general de gozo y paz, cómo andamos. Ahora vamos a la carta a los Romanos, vamos para allá, en Romanos, el capítulo, bueno, este capítulo es 6, aleluya. Muy bien. Romanos 6, todo este libro de Romanos, estos capítulos, estos versos, están explicados con puntos y comas en la mala interpretación de la Torah. Vean esos videos, son interesantes, la mala interpretación de la Torah. Entonces tenemos Romanos 6, verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ahorita lo explico. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, servíamos al pecado. ¿Había fruto de eso? ¿Algo bueno? Pues no había nada. ¿Verdad? Para que pura vergüenza. Porque el fin de ellas es muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Se aproxima, es un par de años, ya estaremos con Yahshua. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Elohim, es vida eterna en Yahshua Mashiach, Adón nuestro. Bendito es el nombre de Yahshua. Entonces, si nosotros entendemos que hay que servir al eterno Yahshua, independientemente fuera de Shabbat de nuestro trabajo secular,
para llevar el pan a la casa y es Yahshua quien nos da el trabajo. Entonces nosotros tenemos que servir y servir con mucha excelencia, con una sonrisa. Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos y vamos terminando. Capítulo 2, verso 14 y 15. Así que, ¿ya lo tienen? Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y eso ya lo expliqué en un tema del miedo. Pueden cerrar su Biblia, que el mayor miedo de la gente es morir. Es morir, le tienen un pánico a la muerte. Entonces, dice Rab Shaul, Pablo, para mí, vivir es Mashiach, o sea, morir es ganancia, porque él sabía que ya iba a estar con Yahshua. Resumen de esta pequeña administración, hermanos. Vamos a servir todos al eterno Yahshua. Queda poco tiempo. Ya se van a firmar ciertas cosas en el mundo. No puedo hablar de eso. El antimashiach hará su aparición. Se quitará la Biblia de ya saben qué. Es decir, nos queda poco tiempo. Si no servimos con alegría, nos podíamos arrepentir. Y si no servimos bien al Eterno como Él se merece, nos podíamos arrepentir. Recuerda que sirves al cuerpo de Mashiach, Yahshua. Y cuando yo te llame para algún evento, alguna cosa, no me vas a servir a mí, ni al Roe Luis, ni al anciano Marcos o a algún Roe, no. Le vas a servir al Eterno a través de los hermanos. Y doy gracias por la Keilah local y los bendigo a todos, porque todos han aceptado siempre, yo tengo que hablar así, en general, para que muchos entiendan. Siempre ha sido punta de lanza, y lo digo con humildad, de estar sirviendo por años. Hay hermanos que tienen conmigo muchos años y han servido con mucho celo, y siguen adelante hasta ahorita y hasta la eternidad. Bendito es el Abacados, bendito es Yahshua Mashiach. Voy a poner de pie, bendito es Yahshua Mashiach por su luz, y vamos a dar toda Gabá al Eterno por esta administración. Así que a servir bien. Padre Eterno, en el nombre de Yahweh, nuestro Elohim, Abba, Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá, queremos servir. Hemos entendido muy bien que todos estos versos hablan de tu vida, bendito Yahshua, de tu muerte y de tu resurrección. En un resumen, tú viniste a servir y no a ser servido. Cuanto más nosotros, como tus hijos, como tus siervos, debemos eso de servir bien y sin esperar nada a cambio. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Exaltemos al Eterno, amados Agim, bendito es el Abacados. Es Shabbat y vamos a pedirle al Eterno Yahshua que bendiga a nuestros hijos.